¿Cuáles son las fases en las cuales atraviesa un duelo normal? La primera etapa es la etapa del shock. Esta etapa se da principalmente cuando uno de los miembros de la pareja quiere el divorcio y el otro no se lo esperaba o lo negaba, aunque sea una relación de constantes conflictos. Ante la noticia del divorcio, ya como un hecho inevitable, el dolor puede ser tan intenso que la mente, como una manera de protegerse y prepararse para enfrentar este dolor, mantiene a la persona en un estado de insensibilidad, como que la persona no cae. Esto es el estado de shock. La persona está como en trance, aturdida o anestesiada emocionalmente. Y nada le parece real, es como que está viviendo un sueño. Esta situación puede durar unas horas, unos días o incluso un par de semanas. Va a depender de la capacidad de cada persona para absorber el impacto. La segunda etapa después del shock inicial es la negación. Cuando se empieza a tomar conciencia de la realidad, la tendencia es a negarla o a quitarle importancia. Es una actitud automática no consciente. Es la dificultad para aceptar una realidad que no podemos digerir aún, que nos duele mucho, que no nos gusta, que quisiéramos que no fuera así. Así que si alguno de ustedes negó o está negando, sepan que es un proceso natural. No se castiguen, no sean exigentes, suele pasar. Este proceso se traduce en tristeza, en depresión, enojo y dolor. Las emociones que no suelen expresarse y se reprimen se transforman atacando no solamente la mente, sino también el cuerpo, quien responde con alteraciones diversas, como dijimos hace un rato, trastornos de sueño, alimenticios, aislamiento, etcétera, etcétera. Fortalecer los mecanismos de negación es disfrazar la realidad, es autoengañarse. A medida que pasa el tiempo, vamos reconociendo la pérdida de la relación y de lo que implicaba estar casados, la pérdida de nuestros sueños, de los buenos tiempos que compartimos, de los cambios en nuestra situación, ya sea económica, social y familiar. Poco a poco vamos cayendo en toda esta realidad y la verdad que cuesta. Por eso es que también hay negación. Una vez que pasamos la fase de negación, viene la fase de ira o caos emocional. Además de rabia, se puede llegar a sentir un caos emocional de diferentes sentimientos, todos de gran intensidad. A medida que vamos aceptando que nuestro matrimonio ya se terminó, empezamos a tomar conciencia de todo lo que significa este cambio. Esta situación provoca diferentes emociones muy intensas que pueden durar días, semanas o que pueden cambiar rápidamente, provocando que en un mismo día pasemos de una a otra emoción rápidamente. Aunque estos cambios son repentinos y le falta control emocional, puede angustiarnos. Sepamos que es normal. Es normal que en esta fase sintamos en un momento del día ira, en otro momento culpa, en otro momento vergüenza, en otro momento alegría. Podemos estar pasando por todas estas emociones en un lapso de tiempo corto. Sepamos que es normal, no estamos locos, es parte del proceso de duelo. Así sentimos coraje o ira contra nuestra pareja por el sufrimiento que nos está causando o por no haber evitado la ruptura, y también contra nosotros mismos por no habernos dado cuenta de lo que iba a suceder o no haberlo impedido. Cuando la rabia se hace presente hay enojo, ira, odio, envidia. No es que no se haya tenido este sentimiento antes, solo que ahora esta emoción predomina, está muy frecuente en nuestro estado anímico y es muy intensa. Aparece por dos razones principales: por la interrupción no deseada e irreparable de una relación importante, y también por la necesidad de afrontar la muerte como parte de la vida. Es una explosión dolorosa, no importa contra quién o contra qué. Necesitamos encontrar culpables como nuestro... y a veces le echamos la culpa hasta a Dios. El dolor es irracional, pero también es un mecanismo de defensa, porque al echar fuera de uno la cólera que nace dentro, saldrán juntos con ellos
todos los sentimientos negativos que están presentes, aunque reprimidos, en lo más profundo del yo. Tristeza o depresión por todo lo que perdimos. Así que cuando nos enojamos, lo que estamos haciendo es sacar afuera todo un estado de represión. Y lo primero que hacemos es culpar al afuera. En esta fase todavía no nos podemos ver demasiado a nosotros mismos. Así que nos enojamos con el otro. Sentimos miedo, angustia ante un futuro desconocido y difícil. Los problemas que vamos a tener que resolver, la soledad, el rechazo o la crítica de la gente. Vergüenza por haber fallado ante nuestras propias expectativas y las de la sociedad. Alegría porque ya se acabaron los gritos, los insultos o el conflicto. También sentimos culpa por haber hecho ciertas cosas o no haberlas llevado a cabo y por el dolor que viven los hijos y otros familiares. No existe un orden cronológico y ordenado y lógico para la adaptación, intensidad y duración de todas estas emociones. Tenemos que saber que en esta fase todas las emociones van a aparecer en forma caótica, y es natural que así sea. Cada una puede durar horas, días, semanas o meses, y en un mismo día podemos estar, por ejemplo, enojados, tristes, contentos y otra vez enojados. Esta falta de control y estabilidad emocional es normal. Sentimos que no podemos confiar en nuestros sentimientos. Cualquier cosa que vemos, oímos, olemos, pensamos, etc., puede disparar una emoción muy intensa que quizás no sabemos ni de dónde vino. Una vez que pasamos esta etapa de ira y de emociones descontroladas, viene una fase que la llamamos de negociación y de culpa. La razón profunda que nos mueve a negociar es que todavía tenemos expectativas de que podemos evitar nuestra pérdida o corregir su rumbo. Hacemos todos los intentos hasta que la cruda realidad nos coloca en el lugar correspondiente. Es la etapa de la culpa que llega como arrepentimiento posterior a las emociones en la etapa anterior, como la respuesta a la furia que esconde la tristeza. La furia que nosotros sentimos en la etapa pasada, ahora la empezamos a reconocer como tristeza. O sea que era una tristeza disfrazada de enojo. La culpa es una versión autodirigida del resentimiento. Culparnos es una manera de concretar que yo lo hubiera podido evitar. De paso, nos culpamos también por todo aquello que no pudimos hacer. Con la culpa se desencadenan muchos sentimientos negativos que parecen imposibles de quitar. Una tristeza insoportable, una vulnerabilidad continua. Así que vemos un gran cambio. En la etapa anterior nos enojábamos con el afuera. En esta etapa ya podemos registrarnos a nosotros mismos y meternos como parte del problema existente. Así que esta etapa es un crecimiento respecto a la etapa anterior, porque ya nos incluimos dentro del problema. Mientras nosotros coloquemos el problema fuera de nosotros, es difícil solucionarlo. El poder lo ponemos afuera. El poder lo tiene el otro nos puede hacer enojar, el otro nos descontrola. Cuando nos empezamos a meter en el problema, el poder lo tenemos nosotros. Empezamos a darnos cuenta de qué fue lo que pudimos haber hecho y no hicimos y qué podemos hacer y que quizás todavía no hacemos. La quinta etapa es una etapa de dolor y de depresión o tristeza. A la depresión se la conoce como la enfermedad de las 1000 caras y es antes que nada una enfermedad del estado de ánimo. En esta etapa se vive una profundísima tristeza que se siente eterna. Es un dolor que no encuentra consuelo, no tiene esperanza, ni solución, ni respuesta, ni puertas de salida, en la que se está muriendo una parte nuestra. Y esa muerte interior desgarra el cuerpo y desgarra el alma. Es como una noche oscura de la que si se logra salir se resurgirá fortalecido. Por eso es que hay que atravesarla. Este es el momento más duro del camino del duelo. Es la etapa de la tristeza que duele en el cuerpo, la etapa de la falta de energía, de la tristeza dolorosa y destructiva. Lo malo de esta etapa es que es desesperante, dolorosa, inmanejable. Lo bueno es que pasa, y que mientras pasa, nuestro ser se organiza para el proceso final, el de la cicatrización, que es
el sentido último de todo el camino del duelo. Así que vemos que en esta etapa de dolor es como que tenemos una herida que sangra, es una herida que está abierta y esa herida nos va preparando para la fase de cicatrización final donde vamos a poder aceptar lo que nos está pasando. Después de esta etapa tan dolorosa viene una etapa de aceptación, pero es una aceptación por ahora parcial. Poco a poco empezamos a aceptar y a entender lo que está pasando. Podemos dar o darnos diferentes explicaciones o justificaciones sobre los diferentes aspectos y personas relacionadas con lo que estamos viviendo. Nuestro mundo empieza a estructurarse y a tener un poco de lógica. Empieza a aparecer un poco de luz en esa noche tan oscura. Sin embargo, seguimos sintiéndonos mal. Quizás nuestras emociones son menos intensas o tenemos periodos de tranquilidad y bienestar, pero algunas emociones siguen dominando parte de nuestra vida. Muchas de las decisiones que empezamos a tomar están basadas en dichas emociones. Pero por lo menos empezamos a organizar nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado al respecto, porque las decisiones emocionales con frecuencia pueden dar malos resultados. Por ejemplo, muchas de nuestras conductas pueden tener como finalidad perjudicar o molestar o vengarnos de nuestra expareja, sin darnos cuenta de que a la larga pueden tener resultados negativos para nosotros. Es importante recordar que las emociones y los pensamientos no siempre van en la misma dirección. Esta incongruencia podemos verla en las siguientes palabras. Mi cabeza dice una cosa, pero mi corazón me dice exactamente lo contrario. Así que en esta etapa de aceptación parcial es muy común ser incongruentes, que nuestra cabeza nos diga una cosa, pero nuestro corazón aún no cicatriza y nos dice lo contrario. Después de esta etapa de aceptación parcial, lentamente empieza a llegar la aceptación total. Después de la tempestad viene la calma. Una vez que se ha sentido, expresado y hecho todo lo que sea necesario sentir, expresar y hacer, se entrará en esta etapa de aceptación total. Hay signos muy claros para saber que se está llegando al final del camino llamado duelo. Nuestra expareja deja de estar presente emocionalmente en nuestras vidas. Ya no lo tenemos todo el tiempo en la cabeza, ya no estamos todo el tiempo pendiente del otro. Dejamos de ver hacia el pasado y empezamos a enfocarnos en el presente. Empezamos a ver nuestro futuro como algo positivo y no como algo tremendo o negativo. Nos empezamos a sentir capaces de resolver los problemas que se nos presentan día a día y podemos disfrutar de nuestras actividades y de nuestras relaciones. Nos hemos perdonado y hemos perdonado a nuestra expareja. De nuevo hay ganas de divertirse, conocer nuevas personas, de salir y hacer todo tipo de actividades. En esta etapa de aceptación total y de recuperación no se sienten ganas de llorar. No hay tristeza, culpa o nostalgia cuando se recupera el hecho. Se asume la parte de responsabilidad correspondiente, o sea que ya nos dejamos de ser víctimas, de echarle la culpa al otro y nos hacemos responsables de lo que nos pasa. Empezamos a sentir paz interior. Se siente que la vida sigue y que hay que fluir con ella. Se está preparado para iniciar una nueva aventura, para dar y recibir amor, si así se desea. Se recobra la propia identidad, sin dejar desapercibido que todo el dolor anterior es parte del camino de la vida, el cual, y en esta forma, nos proporciona grandes aprendizajes que, aceptados con amor, nos fortalecen como seres humanos.